transitando este día tan especial, un día tan importante para el pueblo de Dios, con todo lo que simboliza esto que estamos haciendo, esto que estamos celebrando, esto que estamos conmemorando, como lo dice la palabra de nuestro Dios, trayéndonos a nuestra mente, trayéndonos al conocimiento de todos los que venimos aquí, estos propósitos de nuestro Dios, cómo el Señor nos anuncia estas cosas, para que nadie esté desprevenido, para que nos alistemos, para que nos preparemos, como es el mensaje de todas las alabanzas, los cánticos que hemos elevado al Señor, esta palabra que estamos escuchando desde que comenzó este día, y toda apunta a esto, a que el hombre, la mujer, que tiene el privilegio de un día haber escuchado estas cosas, pueda tener esa oportunidad de echar mano a esa vida eterna, a esa salvación que el Señor nos quiere dar. Este plan que el Señor diagramó desde el principio, desde los orígenes, desde el comienzo de esta historia, de este universo, de este planeta, del género humano. Dios en estas solemnidades del mes séptimo lo determina todo así, como estos días especiales, estos días que el Señor nos deja para que nos convoquemos, para que podamos guardar estas ordenanzas, y todas tienen un propósito. El propósito es que podamos conocer a nuestro Dios, que podamos aceptarle, que podamos prepararnos, porque el Señor todo lo anuncia para que la persona entonces pueda llegar a sus plantas y poder recobrar aquello que un día se perdió. Nuestro Dios creó al hombre para que sea feliz, para que viva una vida plena aquí en la tierra. Pero también sabemos que hay un enemigo que se interpuso, un enemigo que trabaja en las mentes de las personas para confundirlos, para poder desviarlos, para que no logren ese propósito que quiere el Señor. Y por eso nuestro Dios, como decía, determinó una forma de vida, un plan de salvación, para que podamos entonces nosotros prepararnos, para que esto no nos sorprenda. La palabra de Dios dice que nosotros somos personas que sabemos, y por eso tenemos que prepararnos para que estos acontecimientos no nos sorprendan, sino que estemos preparados. En esta tarde agradezco esta oportunidad que se me da para una vez más testificar de estas cosas, repasar pasajes, porque estamos delante de un pueblo sabio, de un pueblo que entiende, de un pueblo que es lector de la Biblia y que conoce estos designios de nuestro Dios. Pero el Señor quiere que nosotros nos fortalezcamos en esta fe, que nunca nos cansemos de predicar estas cosas repetidas, pero que nos sirven a nosotros para hacer que esa fe no decaiga, que les sirven a esas nuevas generaciones que van creciendo y que van escuchando estas cosas, las van asimilando de a poquito, para que cuando ellos también sean personas adultas, personas grandes, continúen en esto mismo que la Iglesia va llevando de tantos años, desde que el Evangelio salió de allí de Jerusalén y fue extendido a las naciones, que la Iglesia sigue el mismo curso, predicando las mismas cosas, y que ojalá siempre se pueda mantener así, que podamos continuar de esta manera. Entonces vamos a repasar una vez más esta ordenanza de nuestro Dios, en este capítulo tan especial, también el capítulo 23 de Levítico, donde allí, como siempre decimos, el Señor dejó detallada cada una de estas solemnidades, comenzando por el día sábado, como un día solemne también, como una festividad semanal. Y luego continuó con cada una de las solemnidades anuales. Y estamos en esta solemnidad del mes séptimo, esta que se encuentra relatada aquí en el verso 23 de este capítulo 23. Y lo vamos a repasar una vez más. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Los invito a que nos pongamos de pie. Nos dice el capítulo 23, el verso 23 en adelante:
Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en el asiento. En estas cortas palabras, porque es muy cortito lo que habla aquí de lo que es la solemnidad de trompetas, esta solemnidad de Año Nuevo, así lo hemos entendido a través de la palabra de nuestro Dios, a través de las enseñanzas que hace el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y es muy cortito lo que dice aquí con respecto a este día especial, pero en estas cortas palabras está resumido todo lo que el Señor nos quiere decir. Está todo el contenido de esta fiesta, el contenido pasado, presente y futuro, porque así lo podemos ver registrado aquí en estas palabras. Comienza diciendo que habló Jehová a Moisés, una solemnidad que fue transmitida por Dios, y Dios se la transmitió a Moisés para que Moisés se la transmita al pueblo de Israel. Por eso es que privilegio que tenemos, porque nuestro hermano a la mañana decía que estas cosas no son impuestas por los hombres, sino por el Dios de los cielos, el Dios creador de todas las cosas, este ser supremo, este Dios omnipotente que está en los cielos y que allí está su trono. Y allí dice que desde allí observa y mira toda la redondez de la tierra, considera los caminos de los hombres. Este Dios fue el que transmitió estas palabras para su pueblo, para ese pueblo que lo había sacado allí de la esclavitud, y que nuestro Dios vio que era bueno poder darle un reglamento para que se pueda dirigir en la vida, para que esa vida no agarre otros rumbos, la vida de este pueblo, sino que pueda ser regido por esta palabra de nuestro Dios. Por eso que el Señor aquí comienza diciéndole que le hable a los hijos de Israel y que le diga, en el mes séptimo, al primero, dice, del mes tendréis sábado, algo que se destacaba también a la mañana. No importa qué día caiga de la semana, esta fecha, a través del calendario de Dios, para nosotros es un día sábado, para el pueblo de Dios. El mundo está viviendo un día lunes, un día laboral, un día donde todos están en sus actividades. Pero los hijos de Dios tienen un reposo, porque sábado quiere decir reposo, descanso. Tenemos un reposo para nuestro Dios, para poder dedicar este día a hablar de la palabra de Dios, a testificar estas cosas, a fortalecernos en esta fe, a elevar estos cánticos que van expresando el significado que tiene todas estas fiestas, las solemnidades que estamos celebrando, y que uno se siente tan bien al escuchar cada alabanza. Qué pueblo sabio que entona y canta, como lo dice la palabra, con entendimiento, expresando lo que va apuntando, todo esto. Por eso es que el Señor lo dispuso así, de esa manera. Tendréis sábado, dice, una conmemoración al son de trompeta. Este pueblo está conmemorando algo, un acontecimiento, un acto que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Esta conmemoración, que es recordar, que es hacer memoria de algo importante, algo que tiene que ver mucho con nosotros en nuestra vida. Nuestro hermano decía hoy que el mundo tiene muchas fiestas importantes también. Cada país tiene fiestas, tiene conmemoraciones, fechas patrias que van recordando algún acontecimiento importante que ha sucedido en el país. Pero el pueblo de Dios tiene fechas importantes que van recordando cosas sucedidas y anunciando cosas en lo porvenir. Y el Señor quiere que recordemos este origen, el principio de todas las cosas, la creación de este universo, la creación de Dios, porque es importante que así lo hagamos.
Es importante que así lo vayamos expresando en nuestras palabras, en nuestras expresiones, en nuestros cánticos, como se ha cantado durante este día, canciones, alabanzas, himnos alusivos a las dos cosas, a lo que es la creación de nuestro Dios y lo que es la venida del Señor Jesús, que es lo que anuncia esta trompeta. Y esta conmemoración dice que es al son de trompetas y una santa convocación. La conmemoración nos hace referencia a lo que ya ha pasado, porque tenemos que hacer memoria. Y esta santa convocación nos hace alusión a lo que vendrá, al futuro. Una conmemoración, una santa convocación, una gran reunión que el Señor va a hacer, una convocatoria, donde toda persona dice que va a estar en ese lugar. Por eso es que estas palabras, como decíamos, que son cortas, pero abarca todo el contenido de esta solemnidad de trompetas, esta solemnidad que es la conmemoración, y se debe hacer al sonido de las trompetas. Vamos a leer el capítulo 1 de Génesis porque es necesario recordar, porque decía allí que tenemos que recordarlo, y es una orden de nuestro Dios, que tenemos que recordar ese acontecimiento cuando Dios hizo la creación. Vamos a leer el capítulo 1. El verso 1 dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Comienza a correr, como siempre decimos, el reloj del tiempo. Transcurrió el primer día. Es como que había un reloj detenido, y al pronunciar esas palabras nuestro Dios comenzó a correr ese reloj. Ese reloj que va marcando esos años que ya se han mencionado, 5.783 años, desde que comenzó a correr ese reloj. Han transcurrido esos años porque en toda esta creación Dios también dejó establecido algo muy importante. Allí el Señor creó la luz, una luz tan especial para el hombre. Sabemos que el Señor, vamos a leer el verso 14, dice: y dijo Dios: sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Sabemos que este fue el cuarto día cuando Dios creó el sol y la luna, aquello que irradia la luz que conocemos. Pero ¿cuál fue la luz que el Señor hizo el primer día? Y la palabra también lo menciona. Es ese conocimiento, la luz del conocimiento, la luz del Evangelio, la luz que el Señor Jesús vino a transmitir un día aquí a la tierra. Porque en Jesús estaba representada esa luz. Porque Jesús también tiene que ver con esta creación de este primer día. Porque es algo tan importante que una persona tenga luz, pueda ver, pueda distinguir las cosas. Es algo muy importante. Por eso es que el Señor creó esta luz que va más allá de esa luz material, de esa luz que conocemos. El Señor quiere que, porque también sabemos que hay personas que no gozan de esa luz material, pero sí pueden gozar de esta luz principal que fue lo que creó nuestro Dios. La luz de ese conocimiento, la luz del Evangelio, la luz que nos lleva a transitar una vida sabiendo a dónde vamos. Una vida sin tropiezos, una vida que nos conduce a un lugar seguro y que nos muestra hacia dónde vamos. Esa es la luz que el Señor hizo ese primer día. El cuarto día el Señor hizo las lumbreras, que también iban a servir, porque dice que eran para los días, para la contabilidad de los días, de los años, para las estaciones.
para estos tiempos especiales, estos tiempos de convocatoria, así lo enseña el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Esa palabra que fue traducida al castellano por estaciones, en el hebreo significan, dice, tiempos específicos, tiempos especiales, tiempos de convocatoria. Eso significa esa palabra en hebreo. Y el Señor hizo la luna, hizo el sol para estas convocatorias. Estamos en esta luna nueva. Cantad a Dios, fortaleza nuestra. Tocad la trompeta en la nueva luna. Se entonaban canciones. Se ha leído esa palabra. Porque el Señor así lo estableció. Fue un testimonio firme, un estatuto de Israel, decía la canción. Y dice la palabra de nuestro Dios así. Por eso es que este pueblo va llevando su vida guiado por esta luz del Evangelio, esta luz que nos permite saber hacia dónde nos dirigimos. Vamos a leer el verso 27 de este mismo capítulo. Vamos a ir saltando porque esta trompeta nos anuncia toda esta creación. El verso 27 dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La creación del hombre y de la mujer, la creación de los seres vivientes, de los seres humanos, de aquellos seres que el Señor los hizo con sus manos, porque todo el resto de la creación el Señor ordenaba, dice, y se hacía. En cambio al hombre, a la mujer, dice que hizo barro, lo formó con sus manos, participó seguramente de todo esto su Hijo amado, porque dijo: hagamos al hombre. Y creó al hombre y a la mujer y los bendijo, les dio una vida bendecida, para que disfruten, como decíamos, de ese lugar especial que el Señor había hecho. El verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Habían transcurrido ya 6 días. El sexto día el Señor hizo al ser humano. Y el Señor dijo que era bueno todo lo que había hecho. ¿Cómo no iba a ser bueno si era creación del ser omnipotente, de ese ser perfecto, de ese ser que no se equivoca? Y todo lo que hizo lo hizo bien. Capítulo 2 sigue diciendo: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. El séptimo día el Señor lo dedicó a contemplar lo que había hecho. Seguramente el Señor no estaba cansado, porque el Señor dice que no se cansa, este Dios de los cielos. No se fatiga, dice, ni se cansa con cansancio. Pero el Señor dice que lo reposó este día. Lo bendijo y lo santificó. Y en esta creación que culmina allí, porque después comienza otra vez a contabilizar la semana, quedó establecido también estos tiempos del ser humano. El apóstol Pedro dice que no tenemos que ignorar que para nuestro Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en esta creación que Dios hizo en 6 días estaba establecido estos 6 milenios de actividad que va a tener esta tierra. Y hay un 7º milenio de reposo, de descanso. Ese reinado de Jesús, que es el 7º mil. Por eso nuestro hermano decía: está avanzado ya ese calendario. Estamos transitando este año 5783. Hemos iniciado este año. Y quedan muy poco tiempo para comenzar ese 7º milenio.
Cuando llegue ese año 6000, se va a comenzar ese séptimo milenio. Y por eso es que nuestro Dios lo estableció así, de esa manera, para que el ser humano se prepare, para que el ser humano pueda estar apercibiendo su vida. Vamos a leer el profeta Isaías, capítulo 45. Nos dice aquí el Señor, a través de este profeta, capítulo 45, el verso 18. Dice: porque así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Esta creación de Dios fue con un propósito. Dice que creó la tierra, creó este universo, no lo creó en vano, sino para que fuese habitado, para que este planeta pueda estar con este ser, los seres humanos, esta creación de Dios, para que lo habiten, para que vivan en esta tierra. El propósito de nuestro Dios, de su creación, para que esta tierra, dice, sea habitada. Y el propósito de estos habitantes, de estos seres humanos, lo menciona aquí también la palabra de nuestro Dios en el capítulo 17 de los Hechos. Nos dice aquí esta palabra: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombre, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. El apóstol menciona todo esto, este Dios que creó todas las cosas. Un Dios, dice, que no habita en templos hechos de mano, ni es honrado, dice, con las manos de los hombres, como si necesitase de algo el Señor. Nuestro Dios no necesita de ninguno de nosotros para ser Dios. Si nosotros lo ignoráramos a Dios, Él seguiría siendo Dios. Ahora, si nuestro Dios nos ignorara a nosotros, dejaríamos de existir. Nos desvaneceríamos en este mundo. Por eso es que el Señor nos considera. Por eso es que el Señor está en los cielos, dice que desde allí mira los caminos de los hombres. Nos contempla, nos observa, nos mira. Y este Dios que creó todas las cosas, dice que de un linaje ha hecho todo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De aquella primer pareja de Adán y de Eva, dice que se hizo todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les prefijó el orden de los tiempos, y la habitación y el término, dice, de la habitación de ellos. Desde la creación ya quedó determinado el tiempo de los hombres. Esos 6000 años de actividad, esos 6000 años que Dios le da a la persona para que busque a Dios, para que se acerque a Él, para que pueda demostrar que es un ser que usa ese raciocinio que le dio Dios, porque Dios lo distinguió al hombre de los demás seres vivos, de los animales. Le dio un raciocinio, una inteligencia. El hombre piensa, el hombre decide, el hombre toma decisiones en su vida. Y el Señor dice que le puso términos a la habitación aquí en la tierra, a su habitación aquí en la tierra. Sigue diciendo, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallaren, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Lo puso aquí en este planeta para que habite, dice, y para que busquen a Dios. Para eso el Señor creó al hombre y lo dejó aquí,
para que se acerque a Él, para que disfrute de Dios. Porque tenemos que disfrutar ser un hijo de Dios. Este Dios que dejó al hombre allí en el Edén para que viviera una vida feliz. Pero el hombre fue engañado. Pero el enemigo de las almas corrompió su mente. Comenzó a hablarle y a decirle que no era tan así como decía Dios. Y comenzó a mezclar verdades con mentiras y a decirle cosas. Y fue seducido el hombre, la mujer. Y desobedecieron a Dios. Y allí comenzó el problema para el ser humano. Porque entró la desobediencia, entró el pecado, entró la maldad. Y dice que el resultado de todo esto es la muerte. Aquello que tanto miedo seguramente nos da. ¿Quién quiere morir? Si nuestro Dios hizo al hombre para que viva. Por eso es que seguramente cuando nos hablan de la muerte nos da escozor en nuestra vida, no queremos. Todos luchamos para vivir, porque ese es el propósito, que vivamos. Y dice aquí la palabra del verso 27 que le dimos lectura, dice que el Señor lo puso para que busquen a Dios, si en alguna manera palpándole hallaren. El Señor quiere que echemos mano, que extendamos nuestra mano, porque para palpar algo hay que extender la mano, para poder tocar, para poder saber que está ahí el Señor. Aunque cierto, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Para poder palpar algo tiene que estar al alcance nuestro, al alcance de nuestra mano. Poquito que me distancie yo de algo, no lo puedo palpar. Y el Señor dice que está al alcance de nuestra mano, para que le busquemos, para que sintamos su presencia en nuestra vida. Porque en Él vivimos, dice el verso 28, y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad semejante a oro, o a plata, o a piedras, o a escultura de artificio, o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Sabemos que el apóstol estaba haciendo una exhortación a personas idólatras. Estaba allí en Atenas, en un lugar lleno de altares, donde habían dioses de madera, de piedra, de oro, de plata. Y el apóstol estaba haciendo esta exhortación, hablándoles a ellos de que él quería mostrarle a un Dios, a ese Dios, porque había un altar, decía, si leemos todo el capítulo, un altar que tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Estos atenienses dice que eran tan idólatras que por las dudas existiera algo, tenían un altar y adoraban eso aunque no lo conocían. Y el apóstol aprovechó esa inscripción para decirle, bueno, a este Dios que ustedes honran sin conocerle, a este les voy a presentar yo. Y comenzó hablándoles de la creación y de estos propósitos de Dios que estábamos leyendo. Por eso le decía el apóstol, este Dios dice, no podemos creer que la divinidad podamos mirarla en oro, en plata, en artificios hechos de manos de hombre. Por eso les exhortaba y les decía, el Señor quiere ignorar esto de ustedes. Quiere pasar por alto estos tiempos de esta ignorancia. Por eso les exhorta que se arrepientan. Porque el propósito de Dios es ese, que el hombre lo busque, que pueda echar mano a la vida eterna, que pueda obtener ese salario que el Señor quiere dar. Y el verso 31 nos dice, por cuanto he establecido un día, el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta solemnidad de trompeta que nos anuncia, nos recuerda el comienzo, el origen, y nos anuncia un final. Y que ese final tiene que ver con este día que dice aquí la palabra, que ha establecido nuestro Dios un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón que un día determinó de haberlo levantado de los muertos.
el que va a juzgar. Y esta solemnidad de trompeta nos anuncia todas estas cosas. Que aprovechemos este tiempo que aún queda, este tiempo de gracia, este tiempo en donde la persona solamente tiene que decidirse, tiene que despojarse de sus pensamientos y buscar lo que el Señor quiere, buscar esta voluntad de nuestro Dios. El Señor quiere pasar por alto, no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida. Pudimos hacer cosas atroces en nuestra vida, transgresiones muy graves, pero el Señor dice que las pasa por alto. Quiere que nos arrepintamos, que le busquemos a Él, que lo aceptemos y comencemos a transitar esta vida para buscar a nuestro Dios, para estar con Él. Vamos a leer un pasaje aquí en Romanos, capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, el verso 20. Nos dice: porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Estas cosas invisibles, porque el Señor no se puede ver, nuestro Dios no lo podemos ver, pero dice que estas cosas, su potencia, dice, su eterna potencia y divinidad se echan de ver en las cosas que se ven. En esa creación perfecta y maravillosa que hizo nuestro Dios, se deja ver allí la divinidad de Dios, en el Creador. ¿Quién hizo las cosas? ¿Quién hizo este universo tan perfecto? ¿Quién creó el sol, la luna? Que día a día van llevando su curso, pasan los años, pasan los meses, pasan los siglos, y el sol y la luna siguen su curso, porque hay un ser poderoso que determinó que esto suceda así. Y dice que en estas cosas de la creación se echa de ver la divinidad de Dios. Y por eso dice que nadie va a ser inexcusable. Nadie podrá poner excusa y decir, pero yo no sabía que existía Dios. Porque cada persona seguramente en algún momento tiene que haber considerado por qué sucede, por qué nace una flor, por qué crece la hierba, por qué cada año los árboles dan sus frutos, por qué se cumplen todos esos ciclos del tiempo, porque hay un poder supremo que le ordena todas esas cosas, porque hay algo que mantiene todas las cosas. Por eso que dice que la humanidad va a ser inexcusable, porque está a la vista de todas las personas que Dios existe y que el ser humano muchas veces cuestiona tantas cosas que dice que no se puede creer en Dios porque creen en lo que ven. Y sí, en la creación se ve a Dios, se ve la divinidad de Dios, se ve su potencia, se ve su poder. Segunda de Corintios, vamos a leer otro pasaje. Capítulo 4. Capítulo 4 de Segunda de Corintios. Nos dice aquí el verso, vamos a leer del verso 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El apóstol haciendo alusión a aquel primer día cuando Dios creó la luz.
este Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dice que es el que resplandeció en nuestros corazones. Es el que nos dio la iluminación, en los cuales, dice el Dios de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Este Evangelio que da luz, este Evangelio que da claridad, este Evangelio que a través de él conocemos todas estas cosas. ¿De qué otra manera podríamos entender todo esto que el Señor nos muestra? A través de estos días especiales, de estos días distintos que el Señor nos da. Si no es a través de este Evangelio, de estas leyes, de estos estatutos que el Señor dejó para que los cumplamos, para que de año en año estemos recordando y hablando de estas cosas, para que muchos más vengan a este conocimiento, para sacarlos de esas tinieblas que el Dios de este siglo les pone en su mente, en su corazón, para que nuestras generaciones, como decíamos, que se van renovando, vayan creciendo con este conocimiento de Dios. Esta luz que un día resplandeció en nosotros, representada en la faz de Jesucristo, dice. Por eso es que es tan perfecta esta doctrina, es tan perfecto este plan de salvación de Dios, que nos hace transitar por este camino. Dios nos dio el Evangelio para que podamos conocer y aprender todas estas cosas. Que van a llegar estos días trascendentales. Capítulo 14 de Apocalipsis, vamos a ir avanzando. Nos dice, capítulo 14, el verso 6. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y la fuente de las aguas. Esta revelación que le mostraba el Señor a su siervo, a Juan. Vi volar, dice, por el medio del cielo un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Este Evangelio es para expandirlo, para anunciarlo, para transmitirlo a las personas. ¿Y a dónde nos lleva este Evangelio? ¿Cuál es el propósito de este Evangelio? Este ángel dice que decía en alta voz: temed a Dios y darle honra. Este Evangelio nos lleva a conocer a un Dios que debemos de honrarle. Debemos de tributar nuestra honra, esa honra de vida que nos menciona la palabra. Que nos humillemos en su presencia, que aceptemos su Evangelio, que aceptemos esta doctrina que el Señor ha dejado, que es para nuestro bien. No es para ponernos una carga. El Señor no dice que Él lleva nuestras cargas. Y este Evangelio es para que vivamos transitando una vida plena, una vida con felicidad. Esa felicidad que se siente de ser un hijo de Dios, a pesar de los sufrimientos. Porque también la palabra dice que vamos a pasar por muchas tribulaciones antes de entrar al reino. Pero sentirnos hijos de Dios, sentirnos que estamos transitando, que estamos luchando por ver si alcanzamos, decía el apóstol, porque esa tiene que ser nuestra meta cada día, ver si alcanzamos a lograr tener esa recompensa. Que todo va a depender siempre de esa gran misericordia de nuestro Dios. Temer a Dios y darle honra. ¿Y cuál es la razón por la que tenemos que temer a Dios y darle honra? Porque la hora de su juicio es venida. Se acerca ese momento, la hora del juicio. Por eso es que debemos de temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Adorad, dice, a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. ¿Y cómo no vamos a dar gracias a nuestro Dios cuando hoy estamos haciendo esto? Adorando al Dios de los cielos, tributando nuestra honra. Queremos obedecerle, seguramente con tantas imperfecciones, pero nuestro anhelo es poder ir creciendo, ir mejorando, poder saber que cuando llegue este momento debemos de estar preparados, que no nos quedemos, no nos estanquemos, sino que vayamos avanzando, aunque sea despacito, pero avanzar, nunca retroceder, porque
eso sería fatal si comenzamos a retroceder. El Señor quiere que avancemos, que crezcamos, que podamos presentarnos cada vez de la mejor manera delante de nuestro Dios, para poder alcanzar aquello tan grande, que es poder salir al encuentro de este ser que va a venir a recompensar, a retribuir. Vamos a leer el capítulo 15 de Primera de Corintios. Nos dice esta palabra tan conocida. Capítulo 15, el verso 51 nos dice: He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Un misterio. He aquí, decía el apóstol, os digo un misterio, porque cuesta entenderlo, cuesta comprenderlo cuando quizás no profundizamos en la palabra de nuestro Dios, cuando tomamos esto como una simple historia, como algo escrito nada más, pero que no sabemos si va a acontecer. Pero la palabra de Dios es fiel, es verdadera y se va a cumplir. Por eso es que el apóstol dice: voy a decirles un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, hablándonos del sueño de la muerte. Cuando venga el Señor, no todos van a estar muertos. Va a haber muchas personas con vida. Pero esas personas que estén con vida pero transitando el camino verdadero, dice que van a ser transformados. Van a ser cambiados de este cuerpo mortal, de este cuerpo corrupto, de este cuerpo pecaminoso, esta carnalidad que está en nosotros. Por eso aquí la palabra dice: todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos. Algo que parece imposible. ¿Cómo el Señor va a hacer esto? De tantas personas, desde que se inició esto, desde que ese reloj comenzó a correr, hasta estos días, ¿cuántas personas han pasado? ¿Cuántos se han esforzado en hacer la voluntad de nuestro Dios? Y el Señor dice que los va a transformar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Aquellos que se fueron a dormir el sueño de la muerte, perseverando en este camino, aquellos que echaron mano a la vida eterna, que se esforzaron, y que llegó ese momento que el Señor los quitó del escenario de esta vida, pero se fueron obedeciendo al Señor, dice que van a ser despertados sin corrupción. Ya este cuerpo pecaminoso no va a estar más, no se va a levantar. Y nosotros, los que estén vivos, serán transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto suceda así, cuando se produzca esto que está hablando la palabra, se va a cumplir aquello que está escrito. Dice: sorbida es la muerte en victoria. Aquel aguijón del pecado, que es la muerte, ya no va a estar más en los hijos de Dios. Ya no se va a enseñorear más la muerte, porque el Hijo de Dios dice que no va a pecar. Esa transformación va a ser para eso, para ser personas incorruptibles, no se van a corromper, no van a tener pensamientos malos, no van a hacer acciones malas, sino que todo va a ser gozarse en la presencia del Señor. Por eso es que esta palabra nos alienta y nos dice que nos esforcemos para poder alcanzar estas cosas. El verso 57 dice: mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Por Él va a ser nuestra victoria.
Él es el que se va a compadecer y va a hacer todo lo posible para que nos dé el Señor el galardón, para que recibamos esa corona de vida, esa corona incorruptible. Al que venciere, dice allí en Apocalipsis, capítulo 2, yo le daré una piedrita, dice, con un nombre escrito, que nadie conoce, solamente el que lo recibe. Un nombre nuevo, porque todo va a ser nuevo. Por eso es que el apóstol culmina diciendo en este capítulo: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto es lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida, que estemos firmes, que seamos constantes, que vayamos creciendo, nunca retrocediendo, como decíamos, que nos alentemos en estas palabras, que a pesar del sufrimiento, del dolor que nos toca vivir, porque la palabra del Señor dice que todos, no hay una persona que pueda decir yo en esta vida no sufro, todos van a sufrir, porque así lo menciona la palabra. Todos tienen que llevar una cruz en su vida. El Señor Jesús decía: si alguno me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Porque todos tenemos que llevar la cruz. Y la cruz es sinónimo de sacrificio, de esfuerzo, de dolor. Y el Señor quiere que la tomemos y que vayamos con confianza, con firmeza, que vayamos creciendo, que no le echemos la culpa al Señor de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos, que a pesar del dolor, venzamos ese dolor y lleguemos cada sábado a este lugar, a presentarnos delante del Señor. Que no por una angustia, un dolor, una tristeza, me quedo en mi casa, estoy mejor allá porque estoy triste, porque estoy dolido. El Señor no quiere eso, el Señor quiere ver nuestro esfuerzo, quiere darnos que ese premio, ese galardón, vale la pena el esfuerzo, vale la pena que nos despojemos de todas esas cosas. Esas cosas nos hacen débiles, nos debilitan aún más cuando hacemos esas cosas. Porque tenemos tristeza y nos quedamos en nuestro hogar, más triste vamos a estar. Esa angustia más se va a arraigar en nosotros. Pero cuando llegamos a este lugar, a pesar de las tristezas, de los dolores, de las angustias, el Señor nos levanta. Porque el Señor dice que da fuerzas a aquel cansado, multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Pero debemos de buscar la fuerza, debemos de demostrarle al Señor que queremos alcanzar todo esto. Y por eso que el Señor, como siempre decimos, dispuso esta manera, esta forma de vida, donde dejamos todas nuestras actividades, llegamos aquí, tenemos esta oportunidad de cantar a nuestro Dios, de presentarnos en oración, escuchar la palabra del Señor, que sea viva, que sea de fortaleza, que sea de confianza, para poder alcanzar. Dentro de 10 días más vamos a estar una vez más en este lugar, en un día especial, un día distinto a este. Va a ser un día muy diferente, porque hoy la palabra nos decía: tomad la canción, tañed el arpa, el adufe, el salterio, venid, cantemos. Y dentro de 10 días el Señor nos dice: vengan contritos, humillados, vengan afligidos a este lugar para alcanzar un perdón. Pero el Señor nos pone estas cláusulas, que vengamos así, humillados, que nos despojemos de aquellas cosas, que no lleguemos a este lugar, pasemos un día de ayuno y nos vayamos tal cual llegamos. Eso el Señor no quiere. El Señor quiere que nos vayamos liberados, pero para eso depende de cada uno de nosotros, que realmente le pidamos al Señor que nos quite esas cosas malas que hay en nosotros. Y no digo que supuestamente hay, porque las hay, es una certeza, hay cosas malas en nosotros. Y el Señor quiere que nos demos cuenta de eso y las saquemos de nuestro ser, y que nos lleguemos aquí a clamar, a pedir un perdón, y que podamos salir de este lugar perdonados, gozándonos de iniciar una gran solemnidad de Cabañas, porque ese es el propósito de Dios, que nos alegremos, que podamos pasar una fiesta feliz, pero que nos preparemos,
Estamos en estos 15 días previo a la fiesta, día de meditación, de preparación para despojarnos de todas aquellas cosas y poder alcanzar esa gracia, ese favor de nuestro Dios. Que el Señor en esta tarde, hermanos, pueda bendecir, que esta palabra pueda quedar en cada mente, en cada corazón de los que hemos tenido este privilegio de participar de ella. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por la atención.